El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 10, del versículo 31 al 42. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: He hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: No te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: ¿No está escrito en su ley: Yo he dicho que son dioses? No se pueden cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios. Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él en aquel lugar. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos revelar que Él es el Hijo de Dios. Pero no le creen. Todos estos días, la palabra de Jesucristo ha sido que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo mismo nos revela quién es Él. En las Santas Escrituras, los judíos pues no creían a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Jesucristo, a pesar que hacía hermosas obras ante sus ojos de todos los que estaban cerca a Él, no creían los maestros de la ley. Ellos, sabiendo de las leyes, de las Escrituras santas, pues tenían el corazón endurecido, eran ciegos, tenían tan cerca a Jesucristo y no podían creer. No cabía en sus mentes ni en su corazón quién estaba hablándoles frente a ellos, el Hijo de Dios. Y así su sana doctrina de Jesucristo, su palabra, muchas veces en este tiempo de hoy, no queremos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, haciendo grandes milagros en nuestra vida, grandes proezas, hace grandes conversiones, grandes curaciones, sanaciones en nuestra vida, y son pocos los que creen. Los que están más cerca, dentro, más aún, de la iglesia, los sabios de las grandes iglesias.
la iglesia donde Jesucristo dejó en confianza todo su amor. Pocos son los que creen en su poder santo, en su poder de hacer grandes milagros, en su grandioso amor que convierte los corazones de los pecadores. Porque Jesucristo Santo nos dice quién es Él. Como en aquellos tiempos los judíos pues tomaron de nuevo piedras para tirárselas a Jesús, porque tenían en su corazón endurecido solamente reproches, odios hacia Jesucristo, porque no querían escuchar la verdad. ¿Qué las atemorizaba a ellos? Que un hombre humilde, sencillo, que no sería capaz de anunciar con valentía y firmeza la salvación para la humanidad. No sabían que era el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros así, sabiendo de las Escrituras y más aún que estamos siendo servidores de Jesucristo, dudamos muchas veces de los grandes milagros? Porque Jesucristo se muestra en todos los tiempos. Y más aún en estos tiempos, donde muchas veces Jesucristo se hace pequeño en las personas humildes, de corazón, sencillos, más aún a los que no han tenido ni una enseñanza de teología, ni de lo que es doctrina. La gente sencilla de campo, la gente sencilla que no son escuchadas sus voces. Ahí está Jesucristo, anunciando su palabra. Pero así como los sabios y entendidos que no creen en la palabra de Jesucristo, pues ¿quiénes escucharán su palabra de Jesucristo? La gente sencilla, la gente que acoge la palabra de Jesucristo, porque sabe en su corazón que esas palabras vienen de lo alto, esas palabras llenas de poder y sabiduría. Es el mismo Dios en nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo elegido, amado por Dios, que ha venido acá a la tierra para santificarnos y traernos esa salvación santa, para ser dignos ante los ojos de Él. Pues no seamos como los judíos, que al no querer escuchar la palabra de Jesucristo, vamos a querer cerrar nuestro corazón, vamos a querer expulsarlo de nuestra vida a Jesucristo y querer seguir en tinieblas, en oscuridad, en pecado. Pero Jesús les dijo y nos dice: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Jesucristo nos dice: ha hecho grandes obras hermosas. A nuestro mirar, a nuestros ojos. ¿Y por qué lo queremos apedrear? ¿Por qué lo queremos herir a Jesucristo?
¿Por qué lo queremos fuera de nuestra vida? ¿Acaso podremos soportar ese sufrimiento que Jesucristo soportó en la cruz por nuestros pecados? No podremos sin Jesucristo. Él nos perdonó con su sangre preciosísima derramada en la cruz. Sabiendo Jesucristo que iba a ser pronto su crucificación, como no era su tiempo aún de ser arrestado, trataban de mil formas. Los maestros de la ley judíos trataban de un sinfín de formas de apedrearlo, de arrestarlo, pero aún no podían. Pero Jesucristo ya sabía que su tiempo estaba cerca. Por eso nos muestra quién es Él, qué quiere para nosotros darnos, y nos los da todo, sin guardarse ni reservarse nada para Él. Todo lo da, porque quiere que seamos salvos. Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pues los judíos pensaban que Jesucristo los estaba insultando a Dios por decir que Él es el Hijo de Dios. Pero los judíos lo veían como un hombre normal, un hombre, hijo de un carpintero. Sus ojos ahí nomás se limitaban a ver, pero no veían verdaderamente quién es el que les dirigía la palabra. Ni aún así eran ciegos, veían los grandes milagros en la gente enferma, en la gente que buscaba a Jesucristo para grandes curaciones, para su perdón de sus pecados. Lo buscaban a Jesucristo, y los maestros de la ley no creían que ante ellos tenían al Hijo de Dios, Padre Todopoderoso. Pues Jesús les contestó: no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses, no se pueden cambiar la escritura. En lugar llaman dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios. Pues los judíos no creían. Aquí está bien escrito. Y Jesucristo mismo está diciendo: yo fui consagrado y enviado al mundo por el Padre. Jesucristo ha sido consagrado para venir aquí al mundo, y nosotros estamos en el mundo. Y Él ha venido a salvarnos, a rescatarnos de la mano del maligno que quiere arrebatar nuestras almas para seguir condenados con Él, arrastrarnos junto a Él que está condenado, que es el pecado. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es el pecado que nos aleja de la gracia de Jesucristo. Pues escuchemos la palabra de Jesucristo, que Él nos anuncia día a día para nuestra salvación. Y Él ya nos ha dicho que Él es el consagrado de Dios. Él ha venido al mundo, ha sido enviado al mundo por el Padre. Y Jesucristo mismo les dice y nos dice, así tanto que les dice a los judíos y a nosotros: estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios. Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los verdaderos cristianos católicos que perseveran saben que Jesucristo es el Hijo de Dios Padre Todopoderoso. Creamos pues en sus grandes obras, en sus grandes proezas. ¿Qué hace? ¿Acaso no podemos ver? ¿O estamos siendo ciegos con el pecado?
Jesucristo, cuántos milagros nos hace ver día a día. Podemos ver en las noticias que el mal quiere siempre reinar, pero Jesucristo hace que todo se descubra, que salga a la luz, que el mal no reinará, sino su amor de Jesucristo. Por más que el mal se encargue de destruir a la iglesia de Jesucristo, no podrá, porque Jesucristo reina y reinará siempre en los corazones humildes que acogen su palabra y creen en Él, que Él es el Hijo de Dios. Y así quisieron llevarlo preso a Jesucristo, pero Jesús se les escapó de las manos. Jesucristo se escapa, se sale libre de toda malicia, de toda perversión, del corazón endurecido por el pecado. Jesucristo también así nos cuida y nos protege del maligno. No tengamos miedo de llevar el mensaje de Jesucristo. Misioneros, predicadores, consagrados de Jesucristo. Familias consagradas en matrimonio santo. Niños bautizados que están consagrados. Todos los que reciben el sacramento de la Eucaristía. Sabemos quién es el Hijo de Dios. No temamos. En lo que Jesucristo nos anuncia quién es Él. No temamos en el maligno, porque Jesucristo ya los derrocó. Jesucristo ha vencido al mal. Está en nosotros acoger a Jesucristo para que el mal se vaya donde debe de estar. Y Jesucristo reinará con su luz radiante en los corazones que con humildad cumplen las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Y Jesucristo se marchó al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio. Y decían, Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de era verdad. Había mucha gente que ya estaba creyendo en Jesucristo, de lo que Juan, un profeta que bautizaba en agua, había hablado de Jesucristo, que habría uno más grande que él, que bautizará en espíritu y en verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y quien camina junto con Jesucristo en su vida, andará en la verdad, ya no hará, pues, ese pecado que lo esclavizaba, hará en la verdad una vida llevadera junto a Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén.